Bruselas habría rechazado la propuesta para el Brexit del primer ministro británico. Vamos a hablar de este tema aquí en Economía. Muy bienvenidos y también muy bienvenido tú, Luis Méndez Urich, el especialista económico. Empezamos entonces con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Alan, es un informe que asegura el diario británico The Guardian que tuvo acceso a un documento elaborado por la Comisión Europea. Vale recordar que Boris Johnson envió a la Comisión Europea un borrador de la propuesta en el cual se había enfocado básicamente en el tema de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. En este sentido, señalaba el levantamiento de la salvaguardia irlandesa y por ello manifestaba que la frontera entre ambas naciones permanecería abierta. En la respuesta emitida por Bruselas, de acuerdo con el referido diario, se tiene que una frontera dura provocaría una interrupción importante en la economía. Adicionalmente, negó la revisión de la Convención de Tránsito establecida y manifestó que el borrador no proporcionó detalles en la manera como la nación combatirá el contrabando. Según el diario, David Frost, quien es el negociador del primer ministro Boris Johnson, permanecería en Bruselas para discutir todo lo presentado. Vámonos a Ecuador. La situación sigue muy tensa, Luis. Esto es por las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Y todo ello es mientras avanza hacia Quito una movilización que se espera sea nutrida para el próximo día miércoles en medio de las autoridades ecuatorianas que siguen dando a conocer los detalles de las reformas implementadas por el Ejecutivo. La medida que más destaca entre estas fue la eliminación de los subsidios al combustible y la liberación de sus precios, una situación que generó una paralización en las actividades del sector transporte. Sobre ello, la agencia de noticias EFE sostiene que las pérdidas en los sectores tanto empresarial como comercial ya alcanzan los 100 millones de dólares diarios. Ecuador tomó las medidas como parte de un programa de préstamo del Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones de dólares. Pero aunado a la eliminación de los subsidios, las medidas también proponen el recorte en los días de vacaciones de 30 a 15 para los trabajadores del sector público. Por otro lado, se prevé la recolección de un día de salario mensual. En otras medidas tomadas por el Ejecutivo está la reducción de impuestos para vehículos de uso productivo y el impuesto de salida de divisas, algo que ha generado preocupación en un sector de la población. Nos vamos a Argentina, Luis, pues informábamos en las emisiones de noticias que el candidato presidencial Alberto Fernández también anunciaba sus proyectos económicos, pero el mandatario Mauricio Macri no se queda atrás ya en la recta final de campaña. Y en esta ocasión ha motivado la contratación de jóvenes y para ello anunció la exoneración de algunos impuestos. Según ha señalado el mandatario en su cuenta de red social Twitter, la contratación de jóvenes entre 17 y 24 años con o poca experiencia le permitirá a las empresas exonerar el 100% de la carga impositiva. Asimismo, Macri anunció que los empleadores podrían recibir una reducción del 75% de los impuestos en el segundo año que tome la medida. Vámonos con el anuncio de Wall Street. Bueno, parece que le está impactando la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay que señalar, Alan, que este lunes se desarrollaron conversaciones con equipos medios y se espera que para el próximo jueves Liu He encabece a la delegación china en Washington tras el regreso de las conversaciones entre ambos países. Un informe indica que China está negada a aceptar un amplio acuerdo comercial y ello pesó en las operaciones del día lunes en Wall Street. Por otro lado, el asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow, calmó los ánimos al asegurar que era posible que los negociadores pudieran progresar cuando se reúnan el próximo jueves. Kudlow también informó que no está sobre la mesa la exclusión de empresas chinas de las bolsas de Estados Unidos, pero sí existe un programa que incluye protección a las inversiones y el cumplimiento de las leyes. Vámonos a México, pues unos 415 trabajadores de General Motors serían suspendidos de su planta. Luis, ¿a qué responde esta medida? A una paralización de las actividades en las instalaciones que la empresa maneja en Estados Unidos y que ya lleva unas 4 semanas de protesta. Estos 415 trabajadores se sumarán a los 6.000 que la empresa ya había apartado de sus cargos debido a la falta de material para trabajar. Semanas atrás, un comunicado de la organización señalaba que estas personas permanecerían en sus hogares y sufrirían una reducción de un porcentaje de su salario. Cerramos con la cifra del 7 de octubre. Tiene que ver en este caso con los 250 millones de dólares que fue el préstamo recibido por la empresa Avianca Holdings tras un acuerdo con United Airlines y Kingsland Holdings como parte de su plan de reestructuración. Gracias, Luis, por la economía. Gracias a ustedes por su compañía. Vea mucho más en france24.com.